Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes para todos y todas. Un placer tenerlos una vez más acá en el destornillador. Hoy tenemos un trabajo muy interesante, un proyecto performático que tiene una investigación corporal muy interesante y bueno, quiero darle paso a nuestros invitados del día de hoy, a Carolina Vaneps y a Karim Raciel. Un gusto, chicos, tenerlos esta noche, esta tarde con nosotros. Entonces, bienvenidos al Destornillador. Y bueno, primero, pues quisiera que se presentaran y nos contaran muy brevemente algo de ustedes, su trayectoria, en dónde viven, qué hacen, bueno, en fin. Hola a todos. Edu, gracias por la invitación y gracias por esa presentación. Yo los últimos años he estado mezclando muchas cosas. Vengo de la danza, estudié danza, luego hice un poquito estudié artes visuales y me especialicé también en algo que se llama educación artística. Y eso y mi experiencia de vida durante 7 años en un proyecto colectivo comenzó a hacer que mezclara, mezcláramos, mezclara o abriera el mundo que tenía o que percibía de qué es eso que llamamos danza. Y, y así, como que comenzaron a ver otros elementos desde hace unos años que están chéveres, que están ricos, con los que me siento identificada. Eh, Yo ahora he vivido desde el 2009 entre Bélgica y Colombia, la mayor parte en Bélgica realmente, eh, haciendo como puentes sin, sin querer, más bien sí, sin querer soltar un lugar por el otro, es como respirar y exhalar, inhalar y exhalar. Necesito los dos lugares, definitivamente, lo entendí así. Mm, ¿Qué más les puedo contar? Y actualmente, eso es importante, actualmente y desde hace muchos años también me ha interesado mucho esta historia de cómo los sentidos se involucran, nos pueden ayudar a percibir el mundo distinto, entonces ya sea desde la danza contacto, la improvisación que la practico bastante, la danza contacto sobre todo, me comencé a trabajar en la calle, en la ciudad, ¿qué es ciudad? ¿Qué llamamos eso? ¿Qué es la noción de ciudad? ¿Qué es la noción de citadino, urbano, espacio público? Y ahora me encuentro haciendo unos proyectos sobre todo hacia esa dirección, hacia el encuentro de la ciudad. Hace 2 años ya, Karim, ¿no? Hicimos Reírse en México, que es un poco reírse es alrededor de la obra que vamos a hablar hoy o el trabajo alrededor del reír y llorar, que se ha desagregado bastante y una de las desagregaciones es Reírse, esta pieza que, que se hizo junto a Karim y Aglaé en México. Entonces, Aglaé. No, Karim. Esto fue buenísimo. Karim, perdón. Sí, ahora me toca. Muchas gracias. Gracias, Carolina, por compartir esta invitación. Gracias, Edu, por este espacio. Yo les saludo a todos quienes nos escuchan desde México, ahora específicamente desde Valle de Bravo. Y yo soy un artista escénico, sobre todo me he enfocado mucho en el teatro, como en el lenguaje teatral. Últimamente he estado muy en una investigación muy cercana desde el lenguaje del clown, desde este lenguaje tan hermoso, tan primitivo y tan potente, diría yo, y complejo a la vez. Um, y además del lenguaje teatral, siempre he tenido como estas curiosidades pues de la corporalidad, del movimiento, de esos otros lenguajes que se le escapan, en donde las palabras pues no son suficientes y se necesitan como
pues sí, de otras herramientas, de otras formas de estar y de escuchar. Y en esos caminos fue donde coincidí con Carolina hace 2 años y donde juntas con Aglaé abrimos una ventana que me regaló un montón de aprendizajes, un montón de descubrimientos y de confrontaciones desde una práctica tan cercana y desde la que le tomamos tantas perspectivas y distancias como lo fue la risa y que también se abrió esa otra posibilidad del llanto y entonces ahí fuimos tejiendo muy express y muy intenso, pero fuimos tejiendo de manera muy profunda este reírse que nos convocó varias veces hasta lo que compartimos con la audiencia. Bueno, listo, pues entremos entonces, entremos en materia. Carito, nos contabas de que hay como un proyecto que se ha venido desagregando, ¿no? Estás hablando de Delirio, ¿no? De manera general, ¿cierto? Cuéntanos un poquito cómo ha sido, digamos, el inicio del proyecto, como las primeras versiones que has hecho y un poco sobre estas desagregaciones sobre las que nos hablaste. Sí, entonces comenzamos con Delirio, que era un solo, que es un solo, eh, realmente que comenzaba un poco a indagar la furia, la rabia, el enojo, la frustración, estar en desacuerdo y no poderlo decir a tiempo. Era como muy emocional, primero que todo. Y, em, y ahí comencé a un trabajo sobre el zapateo y trabajando con unas piedras. Entonces yo tiraba las piedras y zapateaba y y ahí salió toda la mugre que tenía que salir. Y en esa transición me quedé solo con el sonido, solo con lo sonoro. Entonces seguí trabajando con lo sonoro me llama mucho la atención, lo sonoro, el sonido, el ruido, lo vocal. Entonces me quedé ahí un tiempo y entonces comencé a notar también qué era lo que tanto me enfurecía y qué era esto que me desestabilizaba y me llegaba a esos estados de enojo. Y ahí encontraba yo que, pues sí, que había como unas, unas injusticias con las que cargo y con las que me relaciono, que son injusticias que colectivamente podemos compartir. Entonces ahí dije, bueno, entonces primero voy a hablar de las injusticias que más me tocan. Eso fue Delirio, y luego voy a hablar un poco de las injusticias que nos tocan, que fue un proyecto que se llama canción, siempre se me olvida, colectiva y humana, canto colectivo y humano, perdón, se me olvidan los nombres porque fue re largo. Canto solitario y colectivo de la voz humana, casi que no, canto Ok. solitario y colectivo de la voz humana. Y ese proyecto se dividió en dos colectivos, uno en Bélgica y uno en Colombia. Y en Bélgica, entonces hablábamos de las cosas que colectivamente y socialmente enojan, disgustan, y en Colombia hablábamos de las cosas que en Colombia nos enojan y nos disgustan. Pero todo esto alrededor de este lugar del enojo y, y como de la potencia del grito, desde ahí. Pero poquito a poquito se fue transformando a que a la final uno, para sobrevivir ese enojo, uno se ríe. ¿Sí? Entonces comencé a indagar más sobre la risa y cuando comencé a indagar más sobre la risa, pues llegó el llanto. Una cosa ligada a otra como que después de reírse y uno desahogarse, también a través de la risa, de burlarse y decir, qué va, y qué mierda esto, pues venía también el desahogo a través del llanto. Y ahí me quedé y dije, bueno, entonces vamos a
pues a mí no me interesa como contar una historia, no es como mi modo, pero me interesaba era como poder como exprimir esas manifestaciones emocionales desde una manera física, eh, a través de la cual yo pudiera también poder desahogar de otro lugar todo ese enojo y justicia que siento que cargamos o que cargo, ¿cierto? Mm, y ahí, bueno, entonces hay dos partes. Una que se quedó simplemente en lo sonoro, desagregando mucho toda la sonoridad, los ruidos, los diferentes ruidos, melodías, tonos, vibraciones que tiene la risa, y por el otro lado, vibraciones, tonos que tenemos con el llanto. Y en México, que es lo que creo que vamos a mostrar unas imágenes sobre eso, me quedé solo otra vez con la risa, que netamente. Y desagregándola a tal punto para encontrar toda la, mm, lo que nos, ¿cómo decir? Lo que impulsa la risa, el jadeo, empezar a jadear, empezar a tener complicidad entre la mirada, todo lo que expande la risa, ¿no? Lo hablábamos previamente con Edu, esa complicidad o esa idea de que la risa contagia. Entonces, trabajando este lado de que si yo me comienzo a reír, a ver si yo te contagio y tú te ríes, ¿no? Un poco por ahí. No sé si me estoy alargando y estoy siendo clara, pero sí. Está muy bien. Mm. Bueno, Karim, quería preguntarte, digamos, tú nos contabas al principio que tenías como una formación como teatral, ¿no? Como que vienes un poco como Mm, ¿cómo fue esa experiencia, digamos, de... Pienso ahora, por ejemplo, que nos habla Carolina, por ejemplo, del enojo, de la risa y el llanto, ¿no? Que de alguna manera no son como tal unas emociones, ¿cierto? Pero son como maneras para expresar emociones, ¿no? Digamos, sobre todo la risa y el llanto, ¿no? Digamos, el enojo quizás, bueno, es como es una pulsión, es como algo, ahí uno podría llorar del enojo también, o no sé si uno pudiera reírse del enojo, pero digo, pensando como en esta formación teatral o desde luego no todo el teatro, ¿cierto? Pero pues el teatro maneja mucho como las emociones, ¿no? Eh, digamos, cómo fue tu experiencia como actor, digamos, en un trabajo en donde digamos, como que se desnuda estas emociones y estas, digamos, y estos Expresiones. expresiones, ¿cierto? Como en sus mínimos corporales, ¿no? Como que queda desprovisto de la emocionalidad como para trabajar lo puramente corporal, ¿no? Sí, justo ahorita que tocas esta pregunta, estuve recordando cómo fue ese proceso en donde yo estaba en una etapa como de reaprender justo cómo mostrarme o cómo entenderme como artista escénico y como, como, como generador de expresiones y lenguajes. Y justo la experiencia que tuvimos Aglaé y yo con Carolina, personalmente para mí fue ok, ¿qué pasa si le quitamos la anécdota? Y emerge todo desde la fisicalidad, desde la pregunta de la fisicalidad. Y la anécdota no es que la neguemos, sino que no es algo en lo que le vamos a poner la atención. Y entonces abrir esa puerta y empezar a pensar esa práctica desde ahí y empezarnos a entrenar desde ahí, eh, fue muy cansado, lo recuerdo y recuerdo mucho cansancio, recuerdo como esta sensación de exprimirme en cada ensayo y de decir, no sé si voy a lograr llegar al ensayo de mañana. Así de, ¿es en serio que vamos a tener ensayo mañana también? Ok. Pero una vez que las ideas que tenía preconcebidas se rinden en mi proceso, empezaban a emerger unos momentos de mucha potencia,
y abrazar esa potencia desde la fisicalidad y desde este impulso, desde estos músculos y involucrados en el proceso de la risa y desde esta sonoridad que después se transformaba como en justo en monstruosidades, en bestialidades que nos contagiábamos entre las tres y que nos daba o más risa o incluso miedo. Una investigación que atesoro, así atesoro de verdad porque me ha dejado incluso como una huella muy, muy contundente. Y ahora en mis procesos creativos, volviendo como a lenguajes teatrales, se ha vuelto una estrategia y una herramienta preguntarme la fisicalidad de mi estar y desde ahí empezar a partir para crear alguna atmósfera o algún estado para tejer una anécdota o para contar una historia. No, tremendo. Bueno, voy a empezar antes de ver imágenes, quisiera generar un poquito, pues, como una charla con respecto a un tema que para mí es uno de los más interesantes, pues, después de ver como el trabajo, y es como lo que hablábamos, Carito, entre provocar la risa y aparecer la risa, ¿no? Digamos que en las imágenes que vamos a ver enseguida, como que hay un momento en donde, digámoslo, se fuerza la risa, ¿no? Digamos que se representa incluso la risa, ¿no? Pero hablábamos también de que hay como una entrada y salida, porque este esfuerzo, la risa se convierte en me río de verdad de una manera imperceptible, ¿cierto? Y de pronto yo soy el que me río de verdad, pero de pronto mi risa impostada le genera al otro una risa, digamos, genuina, honesta, y entonces hay como una entrada, digamos, de entre lo espontáneo y lo provocado, ¿no? O lo forzado y lo espontáneo, ¿no? Entonces, quisiera que nos contaras un poquito, primero, Caro, y también tú, Karim, un poquito sobre como estos de estados de cuerpo, ¿no? Porque son como unas corporalidades muy distintas, ¿no? Hay una que se monta como en la ola de la espontaneidad, pero hay otra como que rema, ¿no? Como que provoca la cosa, ¿no? Y me parece muy interesante como esos dos estados, ¿no? Caro, quizás estás en mute. Sí, ya. Vale. Sí, decía que para desarmar la risa, pues hay que pensar un poquito que la risa, como el llanto, cuando aparecen nos desarman un poquito. Ellos aparecen como intempestivamente, ¿cómo se dice? Siempre, Intempestivamente. gracias, o involuntariamente, ¿no? Como que ¡pam! Aparecen. Pero hay que hacerlas aparecer, ¿no? Y ahí en ese entender el mecanismo que ambas tienen, pues comenzamos a trabajar la fisicalidad que venía con el jadeo, que venía con la vibración, que venía con los espasmos que tiene, los micromovimientos que, lo estoy repitiendo, como que te da cuando el diafragma se contrae de manera involuntaria, tan rápido, para que realmente apareciera luego la risa, o sea, que nos pudiéramos liberar. Entonces sí había este espacio de, de entender muy bien la mecanicidad de ese movimiento que hace, que tienen estas dos manifestaciones para provocarla y para que sucedieran estos momentos espontáneos que tú dices, como o que Karim decía ahora, que nos impulsan y ahí aparece la risa de verdad, ¿no? La que, la que uno siente que es natural, la que uno siente que libera, que descansa,
que es rica, que es sabrosa, que es compartida, que es imparable también, que puede ser imparable. Y en cambio la otra, pues es como la fuerzas, ¿no? La tienes que forzar desde mucho el trabajo del diafragma, mucho el trabajo de la respiración, pero mucho también desde el trabajo de la relajación. Nosotros nos relajábamos un montón, o sea, acunábamos un espacio eh, placentero para que el cuerpo estuviera la mayor, o sea, lo mejor posible distensionado para prepararse a este lugar de ataque, de bombardeo, porque sí, como lo dijo Karim, es cansador, si se puede decir así. Entonces una cosa como que impulsa la otra, lo forzamos, el jadeo, con las vocales, la ja, la ge, la jo, la y en un momento es como si el motor arrancara solo, como cuando prendes el motor del carro, rum, 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 y en un momento, rum, se fue y se fue, y a veces hay que saber dónde había que parar, porque había que acomodar las cosas, ¿no? Pero es energizante, te lleva, te impulsa. Y cómo mantener eso sin que nos agotemos y todo lo demás, pues era otro trabajo. Entonces, sí, había que desarmarla, yo no creo que a la representación, pero sí a este coso de cuál es su mecanismo, cuál es la llave que abre esa puerta y desata eh, ese lugar donde la risa me lleva. Ya no soy yo el que estoy provocándola, sino que ella es la que me lleva. ¿Quieres? Sí, Dale. sí, escuchándote, Caro, pienso en la palabra justo disección, como que recuerdo mucho como justo estas etapas de cuáles eran los ingredientes que fuimos encontrando en la risa, eh, y entonces cómo irlos presentando, como que recuerdo que el armado, la estructura que fue emergiendo, fue mucho de cómo ir presentando también esos estados por los que empezaban a repetirse una vez que empezábamos a encender y encender este motor y nos íbamos y nos íbamos y nos íbamos, que fue mucho como de ese confiar, además de esa disposición previa que recuerdo y que fue súper gozosa. Sí recuerdo ese momento de disponernos y de entrar en esa confianza para poder echarnos ese clavado a esa oscuridad y para poder ir eligiendo y decidiendo cómo ir organizando esta presentación o sí, esta disección quirúrgica de lo que es la risa y de lo que es algo eh, tan humano, que puede ser algo, un vínculo muy puro para conectar con todas las personas. Y recuerdo estos ires y venires entre los momentos donde yo no podía parar porque me daba un montón de risa, algunos estados, algunos momentos, y otros en donde la fisicalidad y este entrenamiento que tuvimos fue lo que me mantenía ahí, ¿no? Y entonces fue ir sorteando como este viaje juntas e ir encontrando también, recuerdo estas posturas, esta desarticulación o dibujo con nuestros cuerpos que la misma risa nos proponía y cómo desde ahí empezar a construir a componer este ecosistema. Sí, lo pensaría como un ecosistema, como un jardín de risas. Eh, y, y luego, como siempre fue esa pregunta, recuerdo que había siempre esa pregunta de qué pasa con quien ve, con quien nos acompaña desde el mirarnos, qué va a pasar. Y ese experimento, lanzarnos desde este experimento de decir, pues veamos si se contagia o si solo lo observa o si le genera incluso otras reacciones que no fueran la risa. Y fue muy enriquecedor haberlo podido aterrizar en esa presentación que tuvimos, con el círculo después de diálogo que tuvimos al final, de personas, tanto personas que están en el ámbito del arte, de los lenguajes
expresivos, creativos, artísticos, y de personas que simplemente iban pasando por ahí y se toparon que había un grupo de personas reunidas haciendo algo y observando a otras que estaban haciendo algo y se quedaron, ¿no? Y eso fue muy, muy rico. ¿Algo quieres añadir algo, Carito? ¿O podemos ir al...? Sí, dale. Sí, pues es que me gusta este lugar de la disección porque cada uno de esos momentos para configurar el trazo completo tiene una característica de aquí es yo, el momento es un poco más, yo enciendo el motor ya está encendido, entonces podemos ampliar el motor hasta lo que más nos dé, lo que más nos dé. Luego el hecho de que, cómo provoca el otro, que tiene que ver con el público. Luego, ok, juguemos a la risa. Si yo me río así, o asá, es que eso te provoca risa. O la risa como un canto, también, la risa como ese lugar de canto. Y luego la risa como ese lugar es espasmódico, histérico, que es un poquito lo último. Es como todo, sí, como, cuando ya te botas así, ya estás, que no puedes, pero como lo diseccionas tanto que no es, que es tan, que ¿cómo decirlo? Que no es solo un pataleo de piernas, porque pasa también, pero ese pataleo de piernas todavía tiene esa eco de la risa cuando apenas está empezando, ¿no? Como esos dos lugares. Entonces, sí, para decir que hay diferentes risas y diferentes maneras de reírse y de sonar y de sonoridades de la risa. Eso que dices y me recuerda, o sea, me hizo pensar como en como una doble atención, por ejemplo, cuando uno improvisa, ¿no? Como que uno está atento como a lo que uno está haciendo y al mismo tiempo está atento a las relaciones que empieza a establecer con los demás o digamos estas composiciones instantáneas, etcétera, ¿no? Como que digamos, pensaba un poco como en ese dejarse llevar, pero al mismo tiempo tú estás siendo consciente de que estás repitiendo la fisicalidad de la risa y digamos, eso lo mencionaba Karim también, como no dejarse ir completamente porque hay algo, digamos, de esa fisicalidad que de todas maneras como que te vuelve como que te mantiene, sí, acá, de alguna manera, ¿cierto? Como que no se va, ¿no? Me hiciste pensar un poquito como en esas dobles atenciones, esas dobles conciencias, esos momentos que son un poco liminales entre dos cosas, ¿no? Como que no estoy completamente en un lugar ni completamente en el otro, pero participo de algo que es propio de ambas cosas, ¿no? Mm. Y esa es la dificultad. Y esa era la dificultad también, porque si nos íbamos a veces mucho, luego como condensábamos, ¿no? Como aterrizábamos, era como, y no, pues yo ya solo me reí y me carcajeé, ¿no? Y era como, sí, pero, a ver, ¿cómo sonó? ¿Lo puedes repetir? Y en esa repetición que todavía, que es lo que tú dices que puede ser entre el repetir y representar, es que yo todavía puedo mantener ese juego vivo, abierto, para poderme luego saltar y reírme de otra manera. Ahí era difícil, ahí a veces era como, a ver, ¿me río de verdad? ¿O qué estoy haciendo? Sí, buenísimo, Sí, buenísimo. era lindo, ese juego que hacemos los tres cerca de las escaleras, Karim, como aterrizarlo era chévere. Podría haber sido más extenso, cuando lo veo es como, hubiera sido rico más extenso, pero bueno, había que concluir. Bueno, si les parece, damos pie a ver un poco, unos 15 minutitos de imágenes como para que los que vean el video, los que nos acompañen más adelante, pues tengan una idea, digamos, de lo que estamos hablando y después damos paso como a otras preguntas que desatornillen un poquito más este proceso, ¿vale?
Bueno, estamos de regreso con Karim y Carolina. Eh, bueno, quería que habláramos un poquito, digamos, hemos hablado un poco como de de este desnudar, ¿no? Estas acciones, ¿no? Y como depurarlas. Y yo advierto como dos materiales que quedan como muy fuertes, ¿no? Digamos, como el sonoro, ¿cierto? Y el material gestual, ¿no? Que son como dos componentes, pues, digamos, de la risa, ¿no? Y del llanto también. Eh, Quisiera que me contaran un poquito sobre estos componentes y que nos hablaran un poco digamos, estas características, digamos, de estos gestos o cuáles son estos gestos o estos rasgos físicos y corporales que quedan, digamos, de la risa en este caso, pero sabiendo que el proyecto también tiene, digamos, y lo vimos en uno de los solos, el de Karim, que la risa tiene también como una facilidad de volverse llanto, pues digamos es muy fácil como ese cambio, ¿no? Entonces, hablemos un poquito sobre estos componentes físicos, digamos, y sonoros que encontraron que, bueno, que pues es como lo que estudiaron, ¿no? Y lo que investigaron. Mm, sí, pues a ver, ¿cómo lo organizo? A ver, que creo que tengo que comenzar de antes. La voz o el sonido y trabajar con la voz para mí comenzó a volverse esencial, así no lo ponga en una obra, pero como hacer ruidos y gesticular ruidos con la boca cuando estoy bailando, mm, porque de alguna manera el movimiento ya como que no me alcanzaba, era como si yo quisiera tocar una pared, pero alargando el brazo no alcanzaba a tocar la pared, entonces era solo a través del sonido que podía tocar la pared. Entonces, ahí comenzó a aparecer mucho la idea de que la voz alarga el movimiento, por decirlo de una manera, ya se ha dicho así mucho. Aquí, pues, luego otra vez con esta idea de desmantelar, de diseccionar la risa, pues hay varias facetas, ¿no? Como la risa discreta a la risa más visible, ¿no? La risa colectiva, esa risa discreta que comienza al principio y que al final también está el sollozo de la risa, eso que está ahí, que no es el jadeo, sino que parece que estuviéramos llorando, ¿no? Cuando que uno no sabe, está llorando o se está riendo, pero ahí me río pero discretamente, ¿no? Entonces, observando muy bien y escuchando muy bien cuáles eran como, ¿cómo decirlo? Como el distintivo. Ah, esto es sollozo. Ah, esto es una risa discreta, pero esto es una risa más visible. Uy, esto es una carcajada. Esto no es una carcajada, esto es un arrebato. Esto que sí, como distinguiendo cada uno de esos lugares, pudimos como encontrar también los momentos para componer los tiempos de los solos, por ejemplo, el de Karim, la risa que se suspende y es silenciosa, ¿no? La que es así muda, que estás allá ahogado, pero te estás riendo, ¿no? O los gestos, que es el gesto al final, que es la boca, la garganta abierta, ¿sí? Entonces, los sonoros nos llevaba los sonoros siempre nos llevaba el gesto, sobre todo, sí. Entonces ahí con el gesto ya claro, la risa que se suspende porque no es sonora, que no es audible, se suspende. Entonces había estos momentos de suspensión. O cuando apenas te da el arranque de risa, este tipo de contracciones que tiene, ¿no?
Y ahí fuimos que encontrando, ok, eso es lo que pasa, y lo volvíamos a hacer, sí, eso es lo que pasa, pues solo eso es lo que pasa. Y si lo exageramos un poquito, pues pasa esto, que es como la fiesta que hay al final, ¿cierto? Que lo ridiculizamos tanto, o que pasa al principio, también que, que, que al principio solo nos da risa, jaja, 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 pero por repetirlo, jaja, 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 se vuelve un gesto, una mímica, que viene y va, que viene y va, que viene y va. Que es este viene y va también de, de esta idea de que la risa cuando comienza es imparable. Tú comienzas, yo comienzo y vuelve otra vez, si nos acordamos del chiste, y vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Ahí, por ahí íbamos encontrando entre sonido y gesto, sobre todo desde el sonido, la gestualidad. Y la agarrábamos y repetíamos a ver si se parecía o no era, y haciendo muchas anotaciones de, esto parece más llanto, esto parece más una queja, esto parece más una burla, y distinguirla. Hasta que pues nos dimos cuenta que casi que la gestualidad era siempre esto que yo te he nombrado varias veces de este asalto. Como algo que explota. Y ahí entonces repetir la explosión en el cuerpo. Se nos fue Karim. Caray, ya volverá. Ya volverá. Entonces, bueno, así un poco eso. Carito, y con respecto al llanto, como que, ¿qué puentes encuentras entre esa fisicalidad de la risa y el llanto? Y bueno, y qué cosas son como muy distintas, ¿no? Sí, bueno, para mí como que nacen de la misma fuente. Otra vez pues, volvamos como al sollozo que empieza, con el que empieza la obra, como que uno no puede distinguir sonoramente qué es qué. Sí, al principio, si es si el volumen es bajito, si es más algo discreto, puede haber una confusión ahí, está riendo o está llorando. Entonces, eso uno. Dos, lo hablábamos la vez pasada, ¿no? Como que de alguna manera la risa parece ser un lugar donde el cuerpo se relaja, pero la risa tiene una gran carga, una gran implicación corporal, tensa. Ja, 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 tensas los músculos. Ja, 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 ja. El abdomen, Cuando ¿no? el, Hablábamos como de cuando uno se muere de la risa y que le duele la panza, pero porque las abdominales están a full. Exactamente. Pero cuando lloras hay como un descargue de los hombros y un ir hacia abajo, un querer dejar el peso, ¿sí? Cambio la risa, con el llanto. Con la risa lo que pasa es que va siempre como hacia arriba, tiende a ir hacia arriba, es más energizante. Pero a mí lo que me parece interesante es que aunque la risa parezca más energizante porque porque te potencia y te contagia con los otros y es bienvenida socialmente, a la final el llanto es energizante porque te descarga y te arrulla y te relaja. O sea, uno después de haberse llorado un buen rato, está como nuevo. La paz, sí. Está en paz, Sí, está en paz, sí, sí, está en sí, paz. total. Entonces, tiene esos dos momentos. He visto mucho también como la acogida que tiene el llanto, como la risa es más individual. Yo estoy aquí independiente, solo soy autónomo, me río, la gozo riéndome, claro, contagiándome de los otros, pero hay como un centro que no se desbarata tanto como con el llanto, que con el llanto entonces nos volvemos más suaves y queremos como que ir al contacto con el otro, a Sí, que me acaricien, a que me... Sí, es esta otra corporalidad más del arrullo, del abrazo, del consentimiento, ¿sí? sí, Del apapacho, es que no que tiene tanto la risa. es como, tiene de nuevo como este carácter doble, ¿no? Que mencionábamos antes, como
tú dices que la risa es más individual, pero contagia más. O sea, como se irradia al colectivo más fácil. En cambio, el llanto como que es como que convoca más como al colectivo, como al estar juntos, ¿cierto? Pero contagia menos. O sea, como que no, Es un la acto gente no privado. llora cuando otra gente llora. Pues a uno le dan Ujú, ganas como de ir a abrazarlo al otro o que lo abracen o algo, pero no necesariamente genera el contagio igual, de la misma manera que la risa, ¿no? Uno ujú, puede ujú, ver, incluso si uno no entendió el chiste, uno podría reírse, pues como que uno ujú, quiere hacer parte de la vuelta, ¿no? Pero ujú, si alguien ujú. se pone a llorar, pues no necesariamente a uno le dan ganas de hacer parte de la vuelta, ¿cierto? Ahí hay Ujú. una, de nuevo, como unos lugares opacos, ¿no? Como entre claroscuros de ambas cosas, ¿no? Sí, Que de comparten doble cara, de de doble doble cara. cara. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, bastante de doble cara. Para mí, como la risa es socialmente tan legitimizada y el llanto tan deslegitimas, esas palabras siempre me confunden, pero no tan bien visto, ¿no? No tan bien visto. Y con este trabajo, ya yéndonos un poquito más hacia otro lugar, a mí me parece, y creo que también lo alcanza a decir Karim, por eso lo agradezco, como que esos lugares de desagüe, de acompañamiento en el dolor o en nuestros lugares más oscuros, es necesario también. Acompañamos mucho la risa, la celebramos. You are okay, be happy, es lo mejor. Bravo. ¿Sí? Y lo celebramos mucho, pero el otro no lo celebramos tanto y es igual, es una manifestación más que necesita aparecer, que necesita ser expresada y no tendría que tener ningún calificativo ni ninguna connotación pesada, pero la tiene socialmente, se la hemos dado y se la adjudicamos. Entonces también por eso, pues sí, llorar en privado y pues no, para cierta parte no está tan chévere que nos vean Mm. en este lugar porque estamos muy frágiles, muy Incluso frágiles. ahí, en términos del, pues bueno, el género, de alguna manera, pues hemos escuchado muchas veces que los niños no lloran o que los hombres no lloran, ¿no? O sea, hay además como otras limitantes, ¿no? Digamos, y bueno, como que estoy de acuerdo contigo, como en eso. Nos escribió un mensaje Karim, nos dice Cuéntame, que tenía cuéntanos. que seguir como en unas audiciones o en unas sesiones. Entonces, bueno, ahí le damos un abrazo y un saludo muy especial a Karim. Y bueno, Carito, habíamos hablado la vez pasada sobre sobre como tres conceptos y quisiera que nos contaras un poquito sobre ellos. Son el desarme, la vulnerabilidad y el contagio. Sí, bueno, desarme, vulnerabilidad y contagio, yo que los veo como parecidos, sí. Mm, a ver, el desarme. Creo que el desarme tiene que ver un poco ligado al llanto con esta idea de que una vez desaguados las aguas, quedas un poco ligero, suelto, no hay más combate, ¿no? Eh, no hay más combate racional, ¿sí? El cuerpo ha hablado puro y neto, ya no es la emoción, ni siquiera la emoción, ni no la razón, ni siquiera tampoco la emoción, es el cuerpo hablado, lo tenía que expresar, punto. Y ahí cualquier cosa se desarmó, ¿sí? Eh, lo veo un poquito así, la vulnerabilidad también como por el hecho de que cuando aparece la risa, que de repente haces ja, así un poquito, es, este ja te sorprende a ti mismo, ¿no? Es, ese también es como, también te desarma en ese sentido, podría también, es vulnerable porque tú no, es inesperado, es como, es frágil en ese sentido, ¡pum! Se rompe y aparece, ¡ah!
se quebró, algo se quebró y por eso aparece la risa o aparece el llanto, pero también es un desarme porque te coge involuntariamente. O sea, no estabas, de repente alguien ha hecho un chiste y tú, ¡guau! O sea, que viene, aparece. O sea, no es premeditado, es involuntario. Hasta todos estos gestos que estamos aquí, hay unas cositas que no están en un lugar de esa atención que tenemos todo el tiempo del yo y sobre el cuerpo, ¿sí? Sobre ese cuerpo que siempre va, por ejemplo, el cuerpo en la ciudad, ¿no? Que vamos súper controlados de nosotros mismos. ¿No? De repente aparece la risa y ¡pam! Y entonces, cuando aparecen ambas y te muestras, ya sea la risa y el llanto, te muestras. Y para mí, ese lugar de mostrarse es un lugar que hablo de la vulnerabilidad porque creo que de una u otra manera genera empatía, porque es un desnudo de tu ser, es un quitarse un poquito la máscara, ¿sí? O ponérsela también, no voy a decir que no, ponérsela también puede ser, pero ahí existe una fragilidad que es el ser que está vivo, que está emocionado, que está encantado, que está respondiendo a algo que está afuera. Por eso es vulnerable, porque pasó el viento y lo sintió, escuchó un chiste y se rió, pasó algo cómico y le causó gracia. En ese sentido, la vulnerabilidad. Y el contagio, ahí sería para mí, es que hay varias cosas, pero solo una así en especial es en el llanto, como lo decía, es como este lugar tal vez de empático, de qué le pasa al otro, ¿sí? Eso puede ser un contagio, diferente al de la risa, que es más, hago la misma mímica, hago el mismo sonido, me involucro, ¿no? Me involucro. No sé qué está pasando, pero me dio risa y me comienzo a reír, ¿cierto? ¿Cierto? Como un contagio ahí sinestésico, ¿no? Algo más mimético quizás, ¿no? Sí, sí, ahí sí, lo pones mejor, sinestésico. Cambio el otro es como magnético, como, ¿qué le pasó a esta persona? Como, la mira, no la miro, como, pero hay algo ahí que causa, que el cuerpo hace, vigila, ¿cierto? Un poco así lo veo yo. Va. Bueno, hablabas al principio de algo, este es como algo que pensaba ahorita, y mencionabas la palabra como limpieza, ¿sí? Como que se limpiaba algo, ¿no? Como con la risa y el llanto, ¿no? Entonces, y pensaba un poquito, y hubiera estado muy chévere, bueno, no, ambos son intérpretes, pensaba en Karim bueno, en fin, un poquito el asunto, digamos, como de la catarsis, ¿cierto? Y como de la limpieza y la sanación, como conceptos que están quizás un poco ahí también presentes en todo esto, ¿no? Y de alguna manera, claro, lo abro como ustedes dentro, pero digamos es un trabajo que está como dirigido, bueno, me corrige si estoy equivocado, que tiene como una intención de generar en el público el contagio, ¿no? O sea, puede que uno lo logre o no lo logre o en ciertas medidas, pero digamos es un trabajo que busca contagiar, digamos como que pareciese que hay una intención ahí pues como de hacer que el público le pase algo al menos en esos dos o entre esas dos posibilidades, ¿no? De reírse y llorar, ¿cierto? Entonces, no sé, se me ocurre esta pregunta como por la sanación, la limpieza y el catarsis, como también en esos dos planos, ¿no? En el individual y a la vez colectivo de los intérpretes, pero también en relación con las personas que hacen parte, digamos,
como de este ritual o como de esta, sí, de estas acciones, pues, de este performance. ¿Qué nos puedes decir un poquito? Sí, pues les comentaba antes de que todo el trabajo alrededor de la risa de llanto comienza con trabajar primero con la insatisfacción la sensación de injusticia, El enojo, eh, decías. el enojo, la ira, sí, como estos lugares mm, de empute. Y digamos que poder, en vez de zapatear y comenzar a boxear como un gesto duro, pues ¿cuáles son otras dos posibilidades? Pues lloro o me río, un poquito así, ¿no? Como en vez de llegar a este lugar que es más combativo, pues me rindo llorando o, o un poco como decimos en Colombia, aquí hemos sobrevivido gracias a la risa, ¿no? Ujú. Aquí hay guerra, pero sobrevivimos gracias a que nos reímos, como un modo de sobrevivencia. Entonces, sí, no, cachas bien, tiene mucho que ver con la sanación, o sea, hasta quería contarles algo muy privado, pero después pensé, no. O sea, yo me he encontrado haciendo la práctica, porque esto también se ha convertido en un taller donde trabajamos sonoridad de risa, sonoridad de llanto y luego pura voz, donde yo me he encontrado haciendo gestos para que no pude hacer en ciertos momentos de mi vida donde tuve que haberme defendido o donde tuve que haberme protegido, ¿sí? Como que aparecen ahí y se limpian, se sanan, se curan o se manifiestan en ese momento. Mm, El llanto, por ejemplo, a mí me parece, ya me salto otra cosa, pero el llanto a mí me parece que las aguas del cuerpo tienen que fluir y esta sociedad tal cual como la tenemos, aún no le da, o sea, le dimos un lugar al llanto, que es el duelo, pero no se lo damos del todo, como que lo cerramos. A mí me parece que el llanto simplemente es una manifestación más que el cuerpo utiliza para expresarse y ya, porque tiene que decirlo así, no lo tiene que decir riendo y no lo tiene que decir enojado, lo tiene que decir de esa forma. Y creo que hemos privatizado demasiado los lugares donde podemos llorar y nos hemos también alejado y privado los espacios sociales y comunes de los espacios colectivos de duelo. Mm. Y a mí me parece muy importante. Por ejemplo, si ahorita miramos los 2 últimos años, estamos viviendo un duelo, o sea, mucha gente se ha ido, mucha gente y muchas familias sienten eso, duelo, pero el espacio de duelo está todavía privado. Cuando estamos viendo un llanto colectivo, de alguna manera, ¿no? Porque ha sido... Entonces ahí yo veo que hay como una empatía, ahí aparece una empatía también. La empatía es una cosa que no sé, es una buena tía, pero no sé cómo tratarla. Eh, es una palabra que se utiliza bastante ahora, pero es como qué es ser empático, ¿no? Yo creo también, y volviendo un poquito a esta cosa de la injusticia, que yo me siento muy conectada a la tierra, no sé por qué, o sea, como que veo un animalito sufriendo y lloro, o sea, como que y tengo que hacer algo con eso, o me río o lloro, pues ya sé que puedo hacer una cosa con la otra. Eso, lo que he pensado es que si la tierra es, se manifiesta así, ¿cómo no nosotros nos vamos a manifestar? O sea, si ves, o sea, si ella erupta, erupciona, no erupta, erupciona, los ríos se desbordan, las emociones se desbordan, ¿cómo nosotros no? ¿Sí?
Y ahí cuando lo dejamos ser, cuando no hay ninguna categoría de que reírse es mejor que llorar y dejamos que el cuerpo simplemente exprese lo que tiene que expresar, hay un lugar más fluido, siento yo. Y ahí pues podemos hablar de la palabra sanar o calmar o arrullar o acoger para ir mejor. ¿Sí? Por ahí van los pensamientos. Chévere. Digamos, hay algo ahí, digamos, como no voy a decir la obra porque justamente quisiera que nos hablaras de algo que es más como todo un proceso, ¿no? Es como que uno, de alguna manera, por ejemplo, digamos, uno habla como de la danza contemporánea en particular, y siento que es algo que viene sucediendo hace relativamente poco, ¿no? Como que antes uno hacía como una obra, tenía unas preguntas de investigación o quería hablar sobre algo, contar alguna historia, bueno, cualquiera de esas posibilidades. Y como que los procesos eran como muy cerrados, de alguna manera, ¿no? O sea, cerrados en el tiempo, comenzó acá, se acabó allá, uno le daba algunas funciones a la obra y con suerte podía seguir moviendo la obra un par de años más o algo así, pero eran como unos, tenían como cierta caducidad de alguna manera, ¿cierto? Y Mm, mm, hablo mucho, digamos, como de la escena independiente, al menos en Bogotá, en Colombia, bueno, pero cada vez más me he acercado como a unos procesos que tienen en la forma de la obra o el performance como una manera de manifestarse, pero no son necesariamente, no ahí no agotan como sus posibilidades, ¿no? Y de alguna manera tienen como una fuerza vital, brutal, ¿no? Porque, digamos, tiene también la forma del taller y como que se alimenta y produce a la vez como preguntas constantes sobre cosas que vuelven a darle vueltas y vueltas sobre lo mismo, ¿no? Digamos como que me parece que Delirio pues es como un buen ejemplo de esto, pero pienso por ejemplo en ese trabajo que está haciendo Vanessa Enríquez de La Guaricha, no sé si lo has visto, ¿cierto? Como que también es algo que involucra muchas preguntas, que tienen distintos dispositivos, que tiene distintas maneras de darse a conocer, se sigue desarrollando. Y bueno, digamos que me parece que vuelve a haber como unas preguntas vitales que se ponen sobre la mesa y que entonces tienen una facilidad de coger muchas formas, ¿no? Entonces quisiera que me hablaras un poquito de esto y que también nos compartieras un poquito sobre los talleres, ¿no? Porque, digamos, aquí hemos podido ver la forma obra, ¿cierto? ujú, Y que nos cuentes un poquito, pues, como de estas, y si tiene otras obras, ¿no? Otras maneras, ¿no? A veces todo esto genera escritos o genera ujú, material visual o algo así, ¿no? ujú. Y es como muy bacano y muy interesante poderse acercar a estos procesos tan complejos, ¿no? Y tan entrelazables. Mm, ¿No? mm. Pues mencionas una palabra que es vital, algo que se vuelve vital, algo que se vuelve urgente, y cuando tiene esa urgencia, pues no lo sueltas. Y cuando se vuelve vital y sabes que eso nutre porque te da un consuelo o porque siempre te reacomoda, te ajusta, te devuelve a un centro, pues vuelves a él, indiscutiblemente, ¿para qué ir a otra cosa? Vuelves a él. Entonces, para mí, haber encontrado que en vez de atacar, puedo reír o llorar y puedo jugar con eso, porque eso me permite jugar con la voz, que es lo que me interesa, y me permite no bailar la coreografía, que es lo que no me interesa, ¿sí? Entonces, genial, porque no sigo, lo exprimo y le doy diferentes caras e involucro diferente gente y le pregunto diferentes cosas o las mismas cosas a ver cómo lo toma este, ¿no? Por ejemplo, el de
canción, canción solitaria y colectiva de la voz humana. La voz humana es el llanto y la risa, la voz humana. Individual, cada uno, colectivo, cómo compartimos. Las preguntas en Colombia y lo que decíamos de Colombia, pues nada que ver con lo que pasaba en Bélgica, en Ghent, ¿no? Como que nosotros en el proceso había un momento en que detonábamos la risa gracias a hablar de los desastres. No, ayer, hace 10 días inauguraron un puente y hoy apareció en las noticias que se cayó. Colombia. Sí, sí. Y así, como, ¿qué haces ante eso? ¿Te enojas? ¿Te aburres? ¿Qué? Entonces, para llamar un poquito la atención, pues nos reíamos. Pero aquí en Bélgica, pues las cosas no son tan desbaratadas. Las desbaratadas tienen otras, la gente se ríe de otras cosas porque los problemas son otros, las circunstancias son otras. Entonces, eso era rico verlo, ¿sí? Y lo que detonaba, por ejemplo, en Francia también me decía la gente, ay, qué rico, nosotros no lloramos, somos poco empáticos, ¿sí? Y qué rico este espacio, ay, entonces necesitaba llorar. Y yo decía, uy, nosotros no la pasamos allá llorando, Sí, sí, emputados, o sea, como que chimba reír, que chimba es fluir, y ya. Sí, esas dos caras, y qué afortunada poderlas ver, ¿no? Pero para resumir un poquito, claro, eso se vuelve necesario indagarlo porque se volvió vital en mí como el compostaje. El chévere es un compostaje, es una práctica, como en vez de hacer rollitos arriba, rollitos arriba, rollitos abajo, pues entreno un poco la voz a través de estos dos. Entonces, una práctica que me ayude a sobrevivir el estar viva, ¿sí? Una práctica que me ayude. Ah, pues ahí. Entonces el taller va en que yo le propongo a la gente que explore simplemente la sonoridad de cada uno de estos dos lugares y luego juego con diferentes gestos que no tienen nada que ver a los gestos del llanto y la risa, sino más bien como asanas, pasando por asanas. Lugares que tienen que ver mucho con la vibración, el murmullo, la vibración relacionada un poco para dejar salir un poco el estrés también, la vibración sonora, la vibración corporal, cómo el sonido puede impregnar al otro. Entonces, en esta idea también de contagio, ahí contagio ya es diferente, pero impregnar, contagio. Si yo hago así, él lo siente, se contagia, se impregna, lo penetro. Entonces, el taller va a ir, es explorar estos dos, y luego lo que ha aparecido, y cada vez está más clarito, es como unos espacios donde que también está ahí en reírse, yo puedo improvisar algo desde la risa o desde el llanto. ¿Mm? Y apareció mucho la banda sonora, los solos y las formas sin decirla, muchas veces como nos organizamos tienden a ser circulares, alguien va al centro, se desahoga, entonces aparece este lugar del pozo de lamentaciones, donde alguien va al centro, se desahoga. Me acuerdo mucho en uno que hice en Francia, era solo risa primero y dos hombres resultaban llorando, de tanta risa que les dio, lloraban y lloraban, no solo de reírse, sino que les dio se pasó al otro lado, ¿no? Se les volvió la arepa, sí, y estaban llorando y yo, bueno, y terminábamos el score, la frase, y alguien decía, era solo reírse. Y él, no, fue inevitable, yo tuve que llorar. Sí, no, ¿cómo así? Sí, exacto. Entonces, lo que me parece ahí es que se abre como un espacio, un pozo de lamentos, de lamentaciones. No sé, no me acuerdo qué más me preguntaste. Y bueno, sí, ha tenido varias formas. Por ejemplo, estoy ahí
que quiero hacer un video, grabé a mi mamá, a mi abuela y a mi hermana riendo y llorando, pero no he podido terminar de terminar la cuestión. Y tengo el fetiche de tomarme fotos cuando estoy llorando. Ahorita para llamar más gente, publiqué 2 fotos casi llorando y riendo, que uno no mostraría esa cara, uno siempre mostraría en Facebook la mejor cara, la cara modelo, la Sí. cara exicola. Y yo, como eso, y me parece chévere jugar ahí, desnudarme de esa forma. Como, creo que eso, creo que haber hecho como haberme ido un poco a las artes plásticas me sirvió mucho como para coger pensar en la materia, lo material, Mm. y darle la vuelta, ¿no? Como si fuera una arcilla para aquí y para allá, y hacer muchos modelos con arcilla. Y después tienes una colección de modelos que has hecho con arcilla. Ya, un poco así. Claro. Bueno, Carito, pues hemos llegado como al final de este encuentro tan chévere. Sin duda el más risueño de todos los destornilladores que he hecho. Sí. Y bueno, pues nada, quiero agradecerte por compartir con nosotros como estas intimidades y que, y bueno, y poder conocer un poquito más sobre tu trabajo y bueno, y también salúdame a Karim y bueno, a todos y todas las que nos están viendo o nos van a ver más adelante, pues les mando un abrazo enorme. Y a ver, un momento. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Me parece rico y fue así como una perla volver a escuchar a Karim, como una perla que tú dices, bueno, lo he hecho bien, Muy bello, muy bello. lo estaba haciendo bien, porque lo vi, yo decía, ve, pa mal, no está tan mal, no, no está tan mal, no está tan mal. Sí, o sea, no es el vestuario, no, no está tan mal, no está tan mal. Ahí vamos, ahí vamos. Estuvo. No, él muy bello, muy chévere escucharlo y compartir también. Bueno, entonces, Gracias a ti. pues nada, un abrazo enorme a todos y a todas y nos vemos en el siguiente destornillador que es este lunes 19. Vamos a estar con La Cerda, una compañía residente en Barcelona con un trabajo brutal que se llama Dolorosa de los Llanos. Bueno, nos Buenísimo. vemos. Chao, chao.